Es un gusto estar con ustedes, amigos, en EWTN Noticias. Bienvenidos al programa. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo, Isabel Díaz Monsalve, y estos son nuestros titulares. Les presentaremos los detalles de lo que se vivió en una reciente visita del Papa a una parroquia de Roma. Pontífice pide a los periodistas que ofrezcan hechos y no fake news. Y conoceremos lo que dijo el nuevo administrador apostólico de la Arquidiócesis de Santiago de Chile a las cámaras de EWTN tras su encuentro con el Papa. Iniciamos el programa con información desde Roma, donde el Papa Francisco visitó la parroquia de San Julio en Monteverde, donde tuvo un gran encuentro con fieles del lugar. El Papa Francisco visitó el domingo 7 de abril la parroquia romana de San Julio en Monteverde. Como parte de las actividades de su visita, el Santo Padre se encontró con grupos de catequesis, entre los que estaban niños de diferentes edades y jóvenes que se preparan al sacramento de la confirmación. Durante el evento, una joven animadora de 20 años le preguntó al pontífice sobre las dudas de fe y cómo confiar sin reservas en Dios. Ante esto, el obispo de Roma afirmó que todos tenemos dudas y animó a pensar en la fidelidad en Jesús, la cual nunca desilusiona. En este sentido, el Papa pidió a los jóvenes no tener miedo de dudar y los animó a compartir esa duda con los demás, ya que eso los hará crecer. Por otro lado, dirigiéndose a la animadora del grupo, resaltó que los jóvenes se alejan porque no saben cómo gestionar sus dudas. Si tú como responsable les enseñas a dudar bien y a buscar respuestas fuertes ante las dudas, los preparas para que la confirmación no sea el sacramento del adiós, sino el sacramento de la fuerza, del Espíritu Santo. Posteriormente, el Papa Francisco presidió una misa en la cual consagró el altar de la parroquia San Julio, en Monteverde, ubicada en la zona oeste de Roma. Al inicio de la celebración eucarística, el Santo Padre bendijo el agua para que el cardenal Angelo de Donatis, vicario para la diócesis de Roma, rocíe con ella a los asistentes. Más adelante, el Santo Padre presidió el rito de la consagración del altar de la parroquia con el crisma o aceite bendito, el cual se usa para ocasiones especiales, esparciendo con sus manos el crisma sobre el altar. Al finalizar la misa, el padre párroco Darío Fratini le expresó su gratitud y alegría al Papa de parte de toda la comunidad de fieles y le aseguró que siempre estará en sus corazones. Ahora les contamos que el Santo Padre nombró a un nuevo arzobispo para Washington, en Estados Unidos. Conozcamos de quién se trata. El Papa Francisco nombró a Monseñor Wilton Gregory como nuevo arzobispo de Washington, en Estados Unidos, sucediendo en el cargo al cardenal Donald Ward, cuya renuncia fue aceptada por el Papa tras las acusaciones en su contra sobre el presunto encubrimiento de abusos cometidos por el ex cardenal Theodore McCarrick. Con su designación, Monseñor Wilton Gregory se convierte en el primer afroamericano en liderar la Arquidiócesis de Washington. Este es un momento lleno de desafíos en toda nuestra Iglesia Católica, pero en ningún lugar más que en esta comunidad de fe local. Quiero conocerlos, escuchar sus historias, escuchar las emociones, experiencias y expectativas que han formado su preciosa fe católica, para bien o para mal. Quiero ofrecerles esperanza, reconstruiré su confianza. El cargo de arzobispo de Washington es considerado uno de los más importantes dentro de la Iglesia en Estados Unidos, ya que los últimos 5 arzobispos han sido cardenales, incluyendo a McCarrick. Sobre el nombramiento de Monseñor Gregory, el cardenal Donald Ward comentó conocerlo desde hace años y agregó que al trabajar con él en diversas iniciativas pastorales, pudo reconocer su amor por la Iglesia. Monseñor Gregory fue designado obispo auxiliar de Chicago el 18 de octubre de 1983 y recibió la consagración episcopal el 13 de diciembre de ese mismo año. En diciembre del 2004 fue nombrado arzobispo de Atlanta, en el estado de Georgia, cargo que desempeñó hasta ser llamado para dirigir la Arquidiócesis de Washington. Rezamos por el nuevo arzobispo y para que pueda desempeñar un buen trabajo, pero sobre todo para que pueda ser un hombre de Dios, para que sea un buen pastor que pueda guiar a todos sus fieles por el camino de la verdad y del amor. Si algo está sufriendo la Iglesia justamente hoy en día es de personas que con una responsabilidad de cuidar la fe de los fieles ni siquiera la han vivido ellos mismos. Indispensable que lo viva en primera persona el nuevo arzobispo de Washington y que también lo transmita íntegramente a las personas. No estamos en tiempos de recortar la fe.
ni en el anuncio ni en la vida personal, sino de anunciarla y de vivirla con toda su plenitud. Y seguimos con información del Vaticano, donde el Papa Francisco tuvo una audiencia con una delegación de periodistas católicos y evangélicos a quienes les pidió trabajar en los hechos y no en las noticias falsas. En una reciente audiencia concedida a una delegación de periodistas católicos y evangélicos de la República Federal de Alemania, el Papa Francisco alentó a los profesionales a garantizar que haya hechos en lugar de noticias falsas, objetividad en lugar de habladurías, afán de precisión en lugar de títulos aproximados. Asimismo, durante su discurso, el Santo Padre lamentó algunas de las problemáticas que afectan al mundo de hoy. Desde hace tiempo somos testigos de una preocupante evolución en el mundo. La contestación del derecho a la vida, el avance de la eutanasia, la negación de la igualdad social, la falta de integración, la violación de la dignidad humana y de la libertad de conciencia. En este sentido, el pontífice señaló cuál es el deber de los periodistas en el contexto actual. Compete a los medios de comunicación públicos la responsabilidad de asumir decididamente posición por el bien precioso de la libertad humana. Finalmente, el Papa alentó a la delegación alemana a que en sus programas nunca falten las cosas buenas, las muchas buenas noticias que vale la pena contar y que dan esperanza. Y en una reciente Eucaristía celebrada en la capilla de la Casa Santa Marta, el Santo Padre invitó a los cristianos a hablar a Dios cara a cara y con valentía. Durante la misa celebrada en Casa Santa Marta, donde asistió el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, el Papa Francisco invitó a los cristianos a hablar a Dios cara a cara cuando se desea pedir algo, para lo cual hace falta tener fe y valentía. En ese sentido, el Santo Padre destacó a algunas personas que se dirigieron al Señor por su fe y entre ellos habló de Moisés, quien convenció a Dios para que no desate su ira contra el pueblo de Israel, así como Ana, la madre de Samuel, que rezó con insistencia en silencio para tener un hijo. De acuerdo al pontífice, hay que ser valientes para rezar así, y muchas veces somos tibios. Por eso afirmó que la verdadera oración implica poner toda la carne en el asador y aunque lleguen dudas, tener la certeza de que Jesús es el gran intercesor. En ese sentido, el obispo de Roma recordó que Jesús intercede ante Dios por la humanidad y así nuestra oración sea con persuasión, tartamudeo o discutiendo con el Señor, Él la toma y la presenta al Padre, quien ve la herida y concede la gracia. Por último, el Papa finalizó su homilía pidiendo que el Señor nos dé la gracia de aprender a interceder y rezar en presencia de Jesús, quien intercede por nosotros delante del Padre. Para continuar con noticias del Vaticano, estamos enlazados con Mercedes de la Torre Cuellar, que nos trae una entrevista especial con el nuevo administrador apostólico de la Arquidiócesis de Santiago. Adelante, Mercedes. Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano. En esta ocasión queremos presentarles fragmentos de una entrevista especial que realizamos con el nuevo administrador apostólico de la Arquidiócesis de Santiago de Chile, Monseñor Celestino Aoz, quien nos confió cómo fue su reciente encuentro con el Papa Francisco. Diría que a nivel humano fue un encuentro cordial. El Papa efectivamente es un hombre que acoge, está bien informado, y nosotros conversamos de la situación en Chile, de algunas de las situaciones que se están viviendo y de mirar hacia adelante. Entonces fue una reunión, si se quiere, un poco larga para lo que suelen ser las audiencias del Papa, puesto que duró más de una hora conversando los dos solos, y hubo momentos en que conversamos también de nuestras propias cosas, digamos, que no eran ya tanto de cosas de la Iglesia, cosas administrativas, sino cosas personales. Pero fue un encuentro muy hermoso. El Papa está informado y el Papa él mismo me lo dijo, que transmitiera ese mensaje, está muy cercano al pueblo de Chile y quiere organizar las cosas de manera que al pueblo de Dios de Chile se le dé la mejor atención pastoral posible. Además, en medio de la crisis que vive la Iglesia en Chile por los abusos sexuales, Monseñor Aoz quiso enviar este mensaje a las víctimas.
que estamos con ellos, que sentimos el dolor, que tratamos de sentir el dolor que han padecido, que no quisiéramos que nunca hubiera ocurrido eso y que estamos dispuestos a luchar en cuanto esté de nuestra parte para que eso no ocurra. Además de esto también que sepan que junto con este empeño nuestro contamos con ellas. Yo espero reunirme y convoco a todos aquellos que han sido víctimas para que puedan hacer su aporte desde el dolor, a veces desde, también diría, de la rabia, pero que sientan que entre todos y que nosotros necesitamos también el aporte de ellos para salir adelante, para conformar una iglesia que esté más cercana del Evangelio, más cercana de Jesucristo y desde ahí pueda ser efectivamente un referente para toda la humanidad. Porque los abusos no son solo dentro de la iglesia. Al finalizar su visita en Roma por 10 días, en donde visitó distintos dicasterios vaticanos y se reunió con el Papa Francisco, pero también con el cardenal Sean O'Malley, Monseñor Aoz envió este mensaje a la audiencia de EWTN. Que vivan la alegría del Evangelio, que vivan la alegría de encontrarse con Cristo que ha resucitado y que está ahí y que nos anima, porque sabemos que por muy dura que sea la cara del pecado, por muy fuerte que sea su expresión entre nosotros, Cristo ha vencido al pecado y a la muerte, y Cristo nos llama a la victoria. No estamos en tiempos en que Cristo está alejado de nosotros. Estos tiempos son tiempos de dolor, pero son tiempos de gracia, y por eso es que yo los veo como una ocasión también de resucitar. Entonces les animaría a que vivan la alegría del Evangelio, porque con cristianos tristes, con cristianos amargados, no vamos a tener testigos de Jesús en el siglo XXI. Y con este mensaje de esperanza nos unimos a las oraciones por la Iglesia en Chile y por sus pastores que se reunirán en asamblea en este mes de abril. Informó para ustedes en EWTN Noticias desde Roma, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Gracias, Mercedes, por la información. Nuestras oraciones por el administrador apostólico de Santiago para que sea un agente de Dios en la sanación de su iglesia. Amigos, ahora tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Corte Suprema del Perú aprueba enfoque de género en currículo escolar. Y tendremos una interesante entrevista con un investigador que ha creado un prototipo de robot católico. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información y nos vamos hasta un distrito de Lima, Perú, donde se encuentra nuestro corresponsal Miguel Bizárraga, quien tiene información sobre el enfoque de género que recientemente fue aprobado en el currículo escolar en Perú. Adelante, Miguel. Hola Isabel, Eddie, ¿cómo están? Los saludo desde el distrito limeño de San Isidro y les informo que la Corte Suprema en el Perú aprobó el llamado enfoque de género en el currículo escolar, pese al rechazo de los padres de familia y de diversos colectivos en la sociedad. A inicios de este mes, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema del Perú declaró infundada la demanda del colectivo Padres en Acción contra el Ministerio de Educación, presentada en el 2017 y que habría evitado el adoctrinamiento con ideología de género. Ahora el Currículo Nacional de Educación Básica para los colegios del Perú deberá integrar nociones de la ideología de género o el enfoque de género. Ante esto, diversos padres de familia manifestaron que el Ministerio de Educación estableció su currículo sin una debida consulta, como lo ordena la Constitución. De acuerdo al colectivo Padres en Acción, su demanda procuraba salvaguardar los derechos de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus creencias y valores. Y en otras noticias les informo que un religioso de nacionalidad británica que servía en la selva peruana fue hallado muerto en una comunidad estudiantil en Iquitos. El religioso británico Paul Macaulay, miembro del Instituto de los Hermanos de Escuelas Cristianas La Salle, fue hallado muerto el pasado 2 de abril en la comunidad estudiantil intercultural La Salle, ubicada en el distrito de Belén, en Iquitos. Paul Macaulay era presidente de la Red Ambiental Loretana y asesor de la Organización de Estudiantes de la Amazonía Peruana. Fue también un conocido defensor del medio ambiente y participó en diversos proyectos de desarrollo en los pueblos del Amazonas. Además, se dedicó a conseguir fondos para que los estudiantes indígenas que llegaban a estudiar a Iquitos no abandonaran sus estudios por falta de dinero.
Hasta el momento las autoridades continúan investigando si se trató de un homicidio o un suicidio. Ante este trágico suceso, la Conferencia Episcopal Peruana expresó en un comunicado sus condolencias e invocó a las autoridades a esclarecer los hechos y hallar a los responsables de este suceso. Por el momento esta ha sido la información más resaltante de la Iglesia en el Perú, informó para EWTN Noticias Miguel Bizárraga. Adelante, estudios. Gracias, Miguel, por la información. Desgarradora la historia de la muerte de este misionero en la selva del Perú. Esperemos que las autoridades puedan llegar al fondo de este execrable hecho. Oramos por él, por su familia espiritual. Pero también desde el Perú no deja de ser muy preocupante este tema del enfoque de género recientemente refrendado por la Corte Suprema en el currículo escolar. Se supone que se trata solamente de enseñar la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, pero se empecinan en usar el término enfoque de género. ¿Por qué? Muy revelador este link recientemente justamente hecho público, está en los textos de tercer grado que dirige a los niños justamente un sitio web lleno de perversiones sexuales como si fueran parte de una sexualidad vivida normalmente, saludable a esa edad. Y es también muy triste, Eddie, que a los padres de familia se les ha tildado de mentirosos en toda esta campaña, cuando ellos en realidad lo que han hecho es alzar la voz y decir, bueno, acá nosotros somos los que tenemos que decidir la educación de nuestros hijos. Así que ahora la ministra de Educación pues ha tenido que salir a pedir perdón a los padres de familia justamente por este link que han encontrado y bueno, esperamos que los padres de familia sigan valientes, alzando la voz y pidiendo que se les respete a sus hijos. Así es. ¿Dónde está la mentira? Realmente hay que preguntarse si no está en este término enfoque de género para comenzar, y este link ha sido muy revelador justamente sobre lo que se busca con ese tipo de enfoque para los muchachos. Y en noticias desde Venezuela, el arzobispo emérito de Caracas afirmó que la situación en el país es un verdadero desastre y reiteró su pedido para que Nicolás Maduro deje el gobierno. Escuchemos. En recientes declaraciones a Así Prensa, el arzobispo emérito de Caracas, cardenal Jorge Urosa Sabino, afirmó que la situación en Venezuela a causa de los apagones y la grave crisis humanitaria es un verdadero desastre y reiteró su pedido para que Nicolás Maduro se haga a un lado y entregue el poder que ocupa de facto. En este sentido, el purpurado expresó que es necesario que se acepte la presidencia interina de Juan Guaidó, que haya un gobierno de transición previsto en el artículo 233 de la Constitución y que se realicen elecciones limpias y transparentes para que se recupere el país. Por otro lado, el cardenal Jorge Urosa Sabino afirmó que el origen de la crisis está en un proyecto ideológico fracasado que ha llevado al país a la ruina y a los venezolanos a sufrimientos indeseables. Por ese motivo, el arzobispo emérito de Caracas llamó a Nicolás Maduro a escuchar la voz del pueblo más humilde que ya no aguanta más. Asimismo, se dirigió a los venezolanos y los invitó a nombre de todos los obispos del país a mantener la calma, a actuar por las vías pacíficas, pero al mismo tiempo a exigir el respeto por sus derechos. Ahora cambiamos el tono de la información para contarles que al norte de Argentina se realizó la primera jornada de educadores católicos para reflexionar sobre el rol de la educación católica en la construcción de la sociedad. Veamos. Bajo el lema llamados a vivir en el amor, familia, escuela, cultura, cientos de profesores católicos se reunieron en la ciudad de Posadas, Argentina, para reflexionar sobre el rol de la educación católica en la construcción de la sociedad. Según se dio a conocer, esta fue la primera jornada de educadores católicos de la región pastoral del noreste argentino, la cual se llevó a cabo en el Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya, y en la que participaron más de 800 docentes y directivos de todas las diócesis de esta zona. Los objetivos generales del encuentro fueron crear un espacio de reflexión e intercambio entre docentes católicos del norte argentino e identificar y priorizar los principales elementos culturales que requieren una pronta evangelización respecto a la persona, familia y escuela, para dar respuestas concretas hacia una consolidación de la cultura de la vida. Por su parte, el obispo local de la ciudad, Monseñor Juan Rubén Martínez, quien estuvo presente en el evento, expresó que el sentido del encuentro es el poder discernir, escuchar y compartir, ya que como iglesia se busca evangelizar y humanizar la cultura. En ese sentido aseguró que cuando la fe y la evangelización están bien planteadas desde la educación o desde otros instrumentos, entonces nunca anulan las culturas, sino que las potencian.
Por otro lado, el prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales pidió a los católicos de todo el mundo que en la próxima colecta de Viernes Santo puedan ser solidarios con los cristianos en Tierra Santa. A través de una carta recientemente enviada a los obispos del mundo, el cardenal argentino Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, alentó a la feligresía a ser solidarios con los cristianos en Tierra Santa y Medio Oriente por medio de la colecta de Viernes Santo y que se ha convertido en la principal fuente de sustento que tienen actualmente. En ese sentido, el cardenal recordó que fue San Pablo VI quien instituyó la colecta con la exhortación apostólica Nobis in Animo de 1974 y que desde entonces los pontífices hasta el Papa Francisco han alentado su realización. Asimismo, dijo que para mantener la presencia cristiana en este territorio es necesario que los cristianos de todo el mundo se muestren generosos, haciendo llegar a la Iglesia de Jerusalén la caridad de sus oraciones, el calor de su ánimo favorable y el signo tangible de su solidaridad. Esto en referencia a la gran cantidad de personas y familias que han huido de sus propios países. Según indicó el purpurado, con la colecta que se hace en Viernes Santo, cada año la Custodia Franciscana de Tierra Santa puede cumplir su misión de preservar los santos lugares y fomentar la presencia cristiana. De esta actividad se benefician Jerusalén, Palestina, Israel, Siria, Irak, entre otros países de Medio Oriente. Nos encontramos en estudios con Gabriele Trovato, quien es profesor asistente en la Universidad Waseda en Japón y además es profesor visitante de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gabriele nos presentará hoy uno de sus proyectos, un robot llamado Santo. Gabriele, bienvenido a EWTN Noticias. Gracias, buenas tardes. Cuéntanos, Gabriele, ¿cómo surge la idea de crear este robot, Santo? Bueno, yo hago investigación estudiando la manera de personalizar la apariencia, el comportamiento de los robots para diferentes tipos de usuarios que tengan un background cultural diferente. Y eso es muy importante porque si, por ejemplo, pensamos a los carros, que es un producto que viene personalizado para varios mercados en todo el mundo, y los robots que son objetos aún más complejos porque son el espejo del hombre, aún más tienen que ser personalizados para diferentes culturas y en la cultura a la raíz, a la religión que la ha influenciado. Gabriele, ¿y cuál es el objetivo que tiene Santo? Santo supuestamente es un compañero para la oración. Puede ser útil para las personas que son creyentes, practicantes, pero que no pueden, por alguna razón, no pueden ir a la iglesia, y puede ser como ancianos, que hay muchos en Italia, por ejemplo, que viven solos, o personas, pacientes en los hospitales, y podría ser también utilizado para catequismo. Hay varias utilizas. ¿Y qué se viene a futuro con Santo? ¿Qué más quisieran hacer con él? La idea sería de difundirlo en todo el mundo católico para los que lo necesitan. Y el próximo paso será de empezar a imprimir, a diseñar versiones alternativas específicas de diferentes santos, con diferente identidad, como puede ser Santa Rosa de Lima para Perú, o San Martín de Porres para Perú, o San Gennaro de Nápoles en Italia. Gabriele, ¿y podemos mostrarle a los televidentes cómo funciona? Sí, se empieza tocándole una mano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días. Me llamo Santo. Dime, ¿cómo te llamas? Soy Gabriel. Encantado de conocerte, hijo mío. Podemos hablar sobre el santo de hoy, o de la Biblia, o podemos rezar. Háblame cuando mi aureola está encendida. ¿Qué es lo que te trae aquí hoy? Recemos. Recemos. Gloria al Padre,
y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te estoy escuchando. Tengo que irme. Adiós. Anda en paz, con la gracia del Señor. Vuelvo en oración. Así se usa. Gabriel, muchísimas gracias por presentarnos este proyecto y muchos éxitos. Gracias. Hasta luego. Y con estas noticias tan tecnológicas nos despedimos por el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales. Que Dios los bendiga y hasta pronto.